Te encuentras en el observatorio de Taosi. El año es aproximadamente el 2300 antes de nuestra era. Frente a ti se extiende un valle atravesado por ríos, en una región que miles de años después será conocida como la provincia de Shanxi, en el corazón del norte de China. A tu alrededor observas la cuenca del Infen, amplia y plana, moldeada durante incontables generaciones por las aguas del río Amarillo. El amanecer es silencioso. El aire se siente frío e inmóvil. Y justo delante de ti emerge una enorme estructura de tierra apisonada formando un gran arco curvo. En esa pared se abren 12 estrechas ranuras, cada una alineada cuidadosamente hacia un punto distinto del horizonte oriental. Te encuentras parado en el punto central fijo de la construcción. Esperas. Entonces el sol comienza a elevarse detrás de las colinas. Su primera luz atraviesa una sola abertura. Solo una. El rayo cruza el espacio con precisión absoluta y cae directamente sobre el suelo frente a tus pies. Alguien construyó esto. Alguien comprendía el movimiento del cielo lo suficiente como para convertirlo en arquitectura. Y lo más inquietante es que los textos astronómicos chinos más antiguos que se conocen todavía tardarían cerca de 2000 años en ser escritos. El sitio arqueológico de Taosi fue identificado por primera vez en 1978 durante investigaciones regionales realizadas por la Academia China de Ciencias Sociales. Poco después comenzaron excavaciones a gran escala. Durante décadas, el lugar fue interpretado simplemente como un enorme asentamiento perteneciente a una cultura tardía, uno de los más extensos de toda su época. Pero la historia cambia entre 2003 y 2004. Un equipo encabezado por el arqueólogo Enú, del Instituto de Arqueología, descubrió algo que transformó completamente la interpretación del sitio. Bajo las áreas periféricas del asentamiento apareció una plataforma semicircular construida con tierra compactada, de aproximadamente 60 metros de diámetro. En la pared interior de la estructura había 12 aberturas trapezoidales distribuidas con una precisión sorprendente. Eran ranuras estrechas colocadas a intervalos exactos. Si te posicionabas en el centro del recinto, podías observar cómo el amanecer atravesaba una abertura distinta durante 12 fechas clave del año solar completo. Entre ellas estaban los solsticios de verano e invierno, los equinoccios de primavera y otoño, además de 8 fechas intermedias entre cada estación. Mientras investigas más, aparece otro detalle todavía más impactante. Los astrónomos Enú, Li Guabao y Donald Pankenier, de la Universidad de Lehigh, sometieron esta hipótesis a rigurosas pruebas computacionales utilizando modelos solares corregidos según la precesión de los equinoccios tal como se veía alrededor del año 2100 antes de nuestra era. Los resultados fueron extraordinarios. Las alineaciones de las ranuras coincidían con las fechas propuestas del calendario con un margen de error de apenas más o menos 0.3 grados de arco. Eso no es casualidad. Eso es ingeniería. Sus conclusiones fueron publicadas en la revista Chinese Archaeology en 2004 y posteriormente citadas por la revista Antiquity en 2011. Pero lo que realmente vuelve asombroso al observatorio de Taosi es la cronología. La estructura fue construida hace aproximadamente 4300 años. Sin embargo, el calendario Zhouhuan, considerado el sistema calendárico formalmente documentado más antiguo de la historia china, aparece alrededor del 370 antes de nuestra era. Entre ambos existe una separación de casi 2000 años. El monumento físico existía muchísimo antes que la tradición escrita que supuestamente debía explicarlo. En su libro Astrology and Cosmology in Early China, publicado por Cambridge University Press en 2013, Donald Pankenier identifica a Taosi como el ejemplo confirmado más antiguo de observación astronómica patrocinada por el Estado dentro de la historia china. Esa conclusión empuja el origen de la ciencia organizada en China muchísimo más atrás de lo que se creía anteriormente. Y el sitio era gigantesco para su tiempo. El área urbana de Taosi cubría cerca de 280 hectáreas, convirtiéndolo en uno de los asentamientos más grandes de todo el mundo durante el tercer milenio antes de nuestra era. Frente a ti no habría existido una simple aldea. Habrías visto una ciudad. Una ciudad con zonas residenciales diferenciadas, áreas dedicadas a la producción artesanal y cementerios reservados para las élites. Algunas de esas tumbas contenían los ajuares funerarios más ricos descubiertos hasta ahora en China para ese periodo. Y además, la ciudad poseía un observatorio astronómico. Las excavaciones también recuperaron lo que podría representar el ejemplo más antiguo de escritura china encontrado hasta el momento.
Se trata de una inscripción pintada con pigmento vermellón sobre un fragmento de cerámica. Algunos investigadores creen que podría ser una forma temprana de un carácter relacionado con el legendario emperador Yao. La interpretación sigue siendo discutida. Pero si algún día se confirma, el origen de la escritura china retrocedería más de 1000 años antes de las inscripciones sobre huesos oraculares de la dinastía Zhang. Entonces aparece otro detalle perturbador. En Taozi también existen evidencias de sacrificios humanos. Bajo estructuras fundacionales se encontraron restos desmembrados, una práctica que siglos después sería descrita en textos rituales de la dinastía Zhou. Eso sugiere una continuidad ceremonial que atraviesa periodos de tiempo que los registros escritos jamás lograron conectar. Pero la historia no termina ahí. Alrededor del año 1900 antes de nuestra era ocurrió una catástrofe. El asentamiento fue destruido violentamente. Las tumbas de la élite fueron profanadas. Restos humanos de alto rango fueron extraídos de sus sepulcros y dispersados. Parte de la plataforma astronómica fue desmontada. Hasta hoy, ningún texto identifica a los responsables. Y la destrucción coincide con el llamado evento climático de los 4.2 kiloaños, un periodo global de sequías extremas que duró aproximadamente 3 siglos y que desestabilizó de manera simultánea a las primeras civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. El colapso de Taozi parece formar parte de una crisis planetaria. Una crisis de la Edad de Bronce antes de que la propia Edad de Bronce hubiera comenzado completamente. La interpretación dominante entre los arqueólogos sostiene que el observatorio de Taozi demuestra que la cultura Longzhan tardía era mucho más sofisticada de lo que se pensaba. Un protoestado jerárquico donde astrónomos especializados trabajaban para una clase gobernante utilizando observaciones solares precisas para definir calendarios agrícolas y ceremoniales. Esa interpretación encaja naturalmente con las tradiciones chinas posteriores que atribuyen reformas calendáricas a los legendarios emperadores Yao y Shan, ambos vinculados precisamente con la región de Shanxi y cuyas supuestas épocas coinciden parcialmente con el periodo de Taozi. Bajo esta lectura, Taozi podría representar el núcleo histórico detrás de algunas de las leyendas fundacionales más antiguas de China. Los templos de Gantija son las estructuras de piedra independientes más antiguas del planeta. Las dataciones por radiocarbono y los análisis de termoluminiscencia realizados por el arqueólogo David Trump situaron la construcción del Templo Sur entre el 3600 y el 3200 antes de nuestra era. Eso convierte al complejo en una estructura de aproximadamente 5600 años de antigüedad. Es cerca de 1000 años más antiguo que la Gran Pirámide de Giza. Y entre 500 y 1000 años anterior a Stonehenge. Algunos bloques de piedra caliza de las paredes exteriores alcanzan hasta 50 toneladas métricas y varios superan los 6 metros de altura. La cantera más cercana de piedra coralina utilizada para la construcción se encuentra aproximadamente a 500 metros del sitio. Y aquí aparece uno de los mayores enigmas. ¿Cómo una sociedad sin metal y sin rueda logró mover bloques de 50 toneladas a esa distancia, levantarlos y colocarlos con precisión? Hasta hoy, nadie ha ofrecido una respuesta definitiva. La planta arquitectónica de los templos tiene forma de trébol. 2 cámaras absidales opuestas organizadas alrededor de un corredor central. El mismo diseño aparece repetidamente en cerca de 30 templos malteses pertenecientes al mismo periodo, distribuidos tanto en Malta como en Gozo. La tradición arquitectónica era consistente. Compartida entre 2 islas. Mantenida durante siglos por un pueblo que jamás dejó un lenguaje escrito explicando el significado de nada de ello. Mientras investigas más, surge otro detalle inesperado. Los análisis acústicos realizados en las cámaras absidales de Gantija por Rupert Hill, de la Universidad de Huddersfield, encontraron propiedades resonantes similares a las registradas en el hipogeo de Al-Saflieni, en Malta. Las frecuencias de ondas estacionarias se concentraban en rangos graves muy bajos que habrían sido perceptibles en todo el interior durante cualquier actividad ritual. Todavía no se sabe si esto fue resultado de ingeniería acústica intencional o simplemente una consecuencia repetida de la forma arquitectónica. Fuera de las piedras umbral se encontraron depósitos de huesos animales, principalmente ovejas, cabras y ganado vacuno, compatibles con sacrificios rituales o banquetes comunales. También aparecieron depósitos de grano que sugieren que excedentes agrícolas eran llevados al templo como ofrendas. Pero existe algo que la mayoría de los visitantes jamás nota. Y que muchos guías turísticos ni siquiera mencionan.
Nunca se han encontrado estructuras domésticas o residenciales pertenecientes al mismo periodo cultural cerca de Gantija ni junto a ningún otro templo maltés. Aparentemente, las personas que construían y utilizaban estos lugares no vivían cerca de ellos. Dónde residían realmente, qué tamaño tenían sus asentamientos y cómo estaba organizada su vida cotidiana sigue siendo prácticamente invisible para la arqueología. Tenemos sus templos. Tenemos a sus muertos. Y casi nada más. Entonces aparece el final de la historia. Los análisis de ADN antiguo realizados sobre restos óseos recuperados en el hipogeo de Al-Saflieni y publicados en un estudio de 2019 revelaron algo extraordinario. El linaje genético de los llamados pueblos de los templos no continúa en las poblaciones maltesas posteriores. Las comunidades de la Edad de Bronce que habitaron Malta después del 2500 antes de nuestra era eran genéticamente distintas de los constructores de templos. No fue una transición gradual. Fue un reemplazo poblacional completo. Los pueblos de los templos no se mezclaron lentamente con otros grupos. No fueron absorbidos. Fueron sustituidos por personas genéticamente diferentes que además no continuaron sus tradiciones arquitectónicas ni rituales. Lo que les ocurrió, ya fuera desplazamiento, enfermedad, hambruna o algo completamente distinto, no dejó una señal arqueológica suficientemente clara como para identificarlo. Construyeron los templos más antiguos del mundo. Mantuvieron durante más de 1000 años una sofisticada tradición arquitectónica y acústica compartida. Y después simplemente desaparecieron. Solo quedaron las piedras, erguidas en un paisaje que ya no recordaba quiénes habían sido sus constructores. La explicación dominante entre los arqueólogos atribuye la desaparición de la cultura de los templos malteses a una combinación de agotamiento de recursos dentro de un ecosistema insular reducido, posibles cambios climáticos durante el inicio del tercer milenio antes de nuestra era y presión demográfica causada por grupos de la Edad de Bronce procedentes de Sicilia y la península italiana. Es un modelo razonable y coherente con patrones observados en otras regiones prehistóricas del Mediterráneo. Los datos genéticos que confirman un reemplazo completo de población encajan con un escenario donde un nuevo grupo llegó y desplazó o superó rápidamente a la población existente. Pero existe un problema. La ruptura fue total. Genética. Cultural. Arquitectónica. Ritual. Todo ocurrió al mismo tiempo. No aparece una fase híbrida. No existe una tradición de transición. No hay evidencia de que ningún integrante de la cultura de los templos sobreviviera lo suficiente como para transmitir su conocimiento a alguien más. Algo terminó de golpe. Y entonces surge otro elemento extraño. La tradición local de gozo, documentada en estudios sobre costumbres rurales maltesas anteriores al turismo moderno, sostiene que las zonas alrededor de Gantija deben evitarse después del anochecer. Agricultores de la región han reportado experiencias recurrentes cerca del recinto del templo. La tradición interpreta esos eventos como contacto con quienes todavía permanecen dentro. Tal vez no signifique nada más que la profunda huella psicológica que produce la cercanía con un lugar verdaderamente antiguo. Tal vez nunca lo sabremos. Pero las piedras siguen allí. Y aquello que se realizó dentro de ellas durante 1000 años, por personas que hoy están genéticamente extintas, todavía no tiene nombre. Desde un pueblo insular que desapareció sin dejar rastro, ahora viajas hacia el este atravesando el Mediterráneo y descendiendo hacia África, hasta llegar a un lugar del Alto Egipto donde el misterio no consiste en quién desapareció, sino en aquello que ya era antiguo cuando una civilización que hoy llamamos antigua decidió construir encima de ello. Te encuentras en el templo de Seti y el Osireyón. A unos 160 kilómetros al norte de Luxor, en la gobernación de Soak, en el Alto Egipto, el desierto se abre hacia uno de los lugares sagrados más antiguos de la tierra. Abidos ya era un sitio antiguo cuando el primer faraón unificó Egipto. Las tumbas reales más antiguas jamás encontradas en territorio egipcio están aquí, precediendo al reino antiguo por siglos. El lugar permaneció ocupado, sagrado y continuamente reconstruido durante 5000 años de civilización egipcia. Y en algún momento del siglo XIII antes de nuestra era, el faraón Seti decidió levantar aquí su templo funerario sobre, y alrededor de, algo que aparentemente llevaba muchísimo tiempo existiendo. El templo de Seti es una obra maestra del arte y la arquitectura del Imperio Nuevo. Sus relieves pintados, muchos conservando todavía sus colores originales después de 3200 años, muestran escenas rituales de una sofisticación extraordinaria.
Dentro del templo se encuentra la famosa lista real de Abidos, un registro tallado que enumera secuencialmente a 76 faraones desde el inicio de la civilización egipcia. Es una de las únicas 3 listas canónicas de este tipo que sobrevivieron desde la antigüedad. El monumento funciona como una declaración de memoria institucional. Una afirmación de que este lugar se encuentra en el centro mismo de toda la historia egipcia. Pero debajo de él, o más exactamente detrás y bajo su estructura, los arqueólogos británicos Flinders Petrie y Margaret Murray descubrieron algo entre 1902 y 1903 que no encajaba con el resto del complejo. Más tarde, Henry Frankfurt, del Oriental Institute de la Universidad de Chicago, realizó excavaciones más completas entre 1925 y 1930 y publicó sus hallazgos en 1933. Lo que encontraron fue el Osireyón. Una enorme cámara rectangular sin techo construida con bloques monolíticos de granito y piedra caliza, algunos con pesos estimados entre 50 y 100 toneladas métricas cada uno. Las piedras fueron colocadas sin mortero, utilizando un estilo constructivo que Henry Frankfurt describió, en sus propias palabras, como similar al de los monumentos más antiguos de Egipto. La estructura se encuentra aproximadamente 20 metros por debajo del nivel del suelo del templo superior de Seti. Y existe un detalle crucial. Cuando las crecidas anuales del Nilo elevan el nivel freático de la región, el Osireyón se inunda. Eso significa una de 2 posibilidades. O fue construido en una época en la que el nivel de las aguas subterráneas era considerablemente más bajo que el actual. O quienes lo edificaron poseían la capacidad técnica para trabajar a 20 metros bajo tierra, controlar infiltraciones de agua y colocar bloques de granito de 100 toneladas dentro de una cámara subterránea con una precisión suficiente para mantener sus muros en pie durante todo el tiempo que llevan allí. El granito utilizado para la plataforma central y las paredes del Osireyón provino de Asuán, situada a unos 220 kilómetros al sur. En el centro de la estructura existe una isla rectangular elevada de aproximadamente 24 metros por 12, rodeada por un canal de agua que hace que todo el complejo parezca una isla emergiendo desde un mar subterráneo. Y en la cosmología egipcia esa configuración tiene un significado muy específico. Representa el montículo primordial de la creación elevándose desde las aguas del caos. Eso convertiría al Osireyón no simplemente en una tumba dedicada a Osiris, sino en una recreación simbólica del instante en que comenzó el universo. Frankfurt, escribiendo en 1933, fue cuidadoso pero directo. Señaló que el estilo arquitectónico del Osireyón no encajaba con las convenciones normales de construcción de la dinastía XIX y que, en cambio, parecía mucho más cercano a las tradiciones monumentales del reino antiguo, o incluso a periodos anteriores. Aún así, atribuyó la obra a Seti, argumentando que el faraón había elegido deliberadamente un estilo arcaizante para enfatizar la antigüedad sagrada del lugar. Pero la historia no termina ahí. El geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, conocido por proponer una fecha más antigua para la Gran Esfinge basándose en patrones de erosión hídrica, también sostuvo que el Osireyón presenta perfiles de desgaste más compatibles con una construcción significativamente anterior al periodo del Imperio Nuevo. Entonces aparece otro elemento inquietante. Entre 2014 y 2017, estudios magnetométricos realizados por el proyecto de Abidos de la Universidad de Birmingham detectaron extensas anomalías subterráneas alrededor del Osireyón. Entre ellas se identificó lo que parece ser una gran estructura enterrada bajo el desierto al este del templo, una zona que todavía no ha sido excavada. Nadie sabe qué hay allí. Dentro de la sala hipóstila del templo de Seti existe además una cámara lateral cuyo techo se volvió famoso durante los años 90. Algunos observadores afirmaron ver en sus jeroglíficos formas parecidas a vehículos modernos, un helicóptero, un submarino y figuras similares a aeronaves. Entonces aparece otro detalle extraordinario. Según los modelos solares desarrollados por Gautzsche, el amanecer del solsticio de verano ilumina la procesión divina central de la cámara exactamente en la posición donde aparece representado el dios solar Aruma dentro del relieve. El arqueólogo Peter Neve, del Instituto Arqueológico Alemán, excavó durante la década de 1980 el templo de acceso a Yaskaya y encontró algo inesperado. No había altar. No aparecieron restos de sacrificios. No existían depósitos votivos como los que normalmente se asocian con los lugares de culto hititas. Desde el punto de vista arqueológico, las cámaras no parecen espacios destinados a ceremonias religiosas convencionales. Parecen otra cosa. Como si allí se estuviera registrando algo.
Como si alguien hubiera estado manteniendo un sistema. Entonces todo terminó de manera abrupta. El santuario fue sellado y abandonado alrededor del año 1180 a.C., exactamente durante el colapso de la Edad del Bronce, cuando la civilización hitita se desintegró prácticamente en una sola generación. Y el último nivel de objetos rituales revela algo todavía más extraño. No muestra señales de destrucción violenta. Muestra señales de ocultamiento deliberado. Alguien escondió lo que había dentro antes de irse. Y jamás regresó. La interpretación principal entre los especialistas hititas sostiene que Yaslkaya funcionó como el santuario real más importante de Hattusa, utilizado para grandes rituales estatales, incluyendo celebraciones de Año Nuevo y ceremonias dedicadas a reyes fallecidos. La Cámara B, con sus 12 dioses corredores y su iconografía vinculada al inframundo, suele interpretarse como una capilla funeraria para el rey Tualilla IV, representado en uno de los relieves del recinto. Las correspondencias numéricas identificadas por Abraham Zanger son consideradas significativas por algunos investigadores y vistas por otros como una sobreinterpretación basada en un conjunto limitado de datos. Pero el análisis de Zanger no depende de una sola coincidencia ni de una figura elegida convenientemente. Lo que encuentras es una red completa de relaciones interconectadas. Los números. Las agrupaciones. La dirección hacia la que miran las figuras. Sus posiciones. La distribución espacial de cada conjunto dentro de ambas cámaras. Todo forma un patrón coherente. Y con cada nueva correspondencia, la posibilidad de que todo haya ocurrido por accidente se vuelve cada vez menor. Ahora imagina lo que eso implicaría. Si Yaslkaya realmente es un calendario codificado en piedra. Un instrumento científico funcional disfrazado de monumento religioso. Entonces los hititas, hacia el año 1250 a.C., comprendían el ciclo lunisolar, la relación entre los años solares y los meses lunares, y las matemáticas de la intercalación con un nivel de precisión que normalmente no les atribuimos. Pero la historia se vuelve todavía más profunda. Los propios registros hititas afirman que heredaron conocimientos astronómicos de un pueblo anterior, los Ati. Una civilización prehitita sobre la cual se conoce muy poco. Y eso cambia por completo la perspectiva. Porque cualquier conocimiento que Yaslkaya estuviera diseñado para preservar fue sellado antes del colapso. Y la información codificada en sus piedras desapareció junto con las personas capaces de interpretarla. Desde un calendario oculto dentro de un santuario en Turquía, sellado antes del fin de una civilización, ahora desciendes bajo la tierra de una aldea agrícola en el sureste de China. Allí, en 1992, se realizó un descubrimiento que ningún registro histórico parece capaz de explicar. Te encuentras frente a las cuevas de Longzhou. En junio de 1992, un agricultor llamado Guan Ai reunió a varios vecinos de la aldea de Sillanbeikun, en el condado de Longzhou, provincia de Zhejiang, con un objetivo sencillo. Vaciar un estanque inundado que llevaba así tanto tiempo que nadie recordaba cuando había comenzado. La intención era recuperar terreno agrícola. Pero después de 17 días bombeando agua, ocurrió algo inesperado. El nivel descendió lo suficiente para revelar algo debajo. No era roca natural. No era arcilla. Era una abertura. Un espacio tallado. Una cavidad gigantesca excavada directamente en piedra limosa sólida. Entonces vaciaron otro estanque. Y apareció otra caverna. Después otra más. Hasta descubrir un total de 24 cámaras subterráneas que cubrían aproximadamente 30.000 metros cuadrados. Y aquí aparece el verdadero misterio. En los inmensos y extraordinariamente detallados archivos históricos de China. No existe un solo documento. Ni una sola línea. Ni un solo carácter. Nada menciona estas cavernas. El Instituto Provincial de Reliquias Culturales y Arqueología de Zhejiang inició una investigación formal pocos meses después del hallazgo. Hasta ahora, solo 5 de las 24 cavernas han sido completamente drenadas y estudiadas. Las otras 19 continúan llenas de agua. Cada una de las cámaras excavadas resulta inmensa. Sus superficies interiores van desde 1.000 hasta 3.000 metros cuadrados, con techos que alcanzan alturas entre 15 y 30 metros. La comparación que surge inmediatamente es la de una catedral. No por motivos religiosos, sino por la sensación de volumen monumental.
Por esa impresión de encontrarte dentro de un espacio gigantesco tallado en roca viva donde solo debería existir tierra. El volumen total estimado de piedra removida en las 24 cámaras alcanza aproximadamente 900.000 metros cúbicos. Y todo ese material tuvo que haber sido llevado a alguna parte. Sin embargo, jamás se ha encontrado en el Valle de Longyou ningún depósito de desechos con una composición y escala compatibles con semejante excavación. Las características físicas de las cuevas hacen que el misterio sea todavía mayor. Durante la excavación se dejaron pilares naturales de piedra para sostener los techos. Eso indica que quienes construyeron estas cámaras planificaron toda la ingeniería estructural antes de remover la roca, no mientras trabajaban. En algunos casos, las cavernas están separadas únicamente por muros de unos 50 centímetros de grosor. Y aún así ninguna colapsó sobre la otra. Eso implica que los constructores conocían con precisión la ubicación exacta de cada cámara vecina antes de excavar el espacio intermedio. Una coordinación subterránea de ese nivel, distribuida en 2 docenas de excavaciones separadas, no corresponde con ninguna técnica documentada de las dinastías Yinoan. Pero todavía queda otro detalle desconcertante. Cada pared. Cada techo. Cada columna. Cada suelo de las 5 cavernas estudiadas. Todo está cubierto por un patrón uniforme de marcas paralelas de cincel. Las líneas mantienen un ángulo constante de 60 grados y están separadas aproximadamente entre 2 y 3 centímetros. Y el patrón es idéntico en todas las superficies, sin importar la inclinación del muro, su curvatura o su posición respecto a la entrada. El patrón continúa sin interrupciones desde la parte más alta de los techos hasta el suelo de cada superficie examinada en todas las cámaras. El arqueólogo Yong Gongsun, de la Academia China de Ciencias Sociales, describió la uniformidad de estas marcas como algo que habría requerido una plantilla universal aplicada a toda la construcción, o un nivel de coordinación organizativa sin precedentes en la arquitectura china antigua conocida. Mientras investigas más, surge otro elemento desconcertante. A finales de la década de 1990, un equipo internacional formado por investigadores de Japón, Polonia y China realizó estudios conjuntos sobre las cavernas y detectó comportamientos acústicos anómalos. Las ondas estacionarias y los efectos de amortiguación sonora eran muy distintos a los observados en otros espacios cerrados comparables. Y esas propiedades podrían estar relacionadas directamente con la textura uniforme tallada sobre todas las superficies. Los fragmentos de carbón encontrados dentro de restos de cerámica hallados en las cuevas fueron datados mediante carbono, ubicando esos objetos aproximadamente en el año 212 a.C., durante la dinastía Yin. A partir de eso se propuso una posible fecha de construcción. Pero existe un problema. La cerámica encontrada dentro de un espacio no necesariamente fecha el espacio mismo. Solo fecha la cerámica. Las cuevas de Longyou podrían haber sido excavadas durante la dinastía Yin. O podrían ser mucho más antiguas. La alfarería es la única evidencia cronológica disponible y además es indirecta. La arqueología china convencional ha sugerido tentativamente que las cavernas pudieron funcionar como grandes almacenes subterráneos o canteras pertenecientes al periodo Yin o comienzos de la dinastía Han, posiblemente destinadas al almacenamiento militar o a la extracción de piedra. La ausencia total de registros históricos suele atribuirse parcialmente a la quema de libros ordenada por Yin Huang en el año 213 a.C., apenas un año antes de la fecha hipotética de construcción, así como a las interrupciones administrativas ocurridas durante la transición entre Yin y Han. Las marcas paralelas de cincel son interpretadas como simples huellas funcionales dejadas por la extracción sistemática de roca. La cuestión central no es si los humanos construyeron estos sitios, lo hicieron, sino qué tipo de sociedades lo hicieron, qué niveles de conocimiento acumulado estaban disponibles en cada época y qué trayectorias de desarrollo pudieron perderse o no haber sido registradas. Estos lugares exigen un tipo particular de rigor intelectual, la capacidad de distinguir entre una explicación posible y una explicación completa. De reconocer cuando los datos apuntan más allá de lo que se ha reconstruido con certeza. Y de aceptar que algunos vacíos no deberían cerrarse con respuestas rápidas, sino mantenerse abiertos hasta que haya evidencia suficiente. La historia de la arqueología está llena de casos donde lo que se consideraba mito terminó siendo un sitio real: Troya, Atusa, la civilización minoica. Eso no significa que todo misterio sea automáticamente real, sino que la ausencia de evidencia no siempre equivale a ausencia de realidad, sino a ausencia de descubrimiento.
Ha seguido un recorrido a través de sitios separados por milenios y continentes, pero unidos por un mismo tipo de pregunta abierta. Eso no es consumo pasivo, es una forma de atención sostenida frente a lo desconocido, donde la explicación no se acepta como definitiva sino como provisional. Este canal existe para ese tipo de mirada, para explorar lugares donde las respuestas aún no están completamente cerradas, donde la interpretación sigue en proceso y donde la evidencia todavía está siendo leída. Si el templo de Kailasa hubiera sido construido en 18 años por trabajadores con cinceles de hierro, estaríamos ante una hazaña de organización y ingeniería sin comparación clara en la historia humana. Si tomó un siglo, igualmente seguiría representando un nivel de complejidad que no podemos reconstruir por completo a partir de lo que tenemos hoy. Y si incorpora estructuras, técnicas o conocimiento aún más antiguos que sus constructores atribuidos, entonces la pregunta cambia: ¿qué significaba realmente más antiguo y quién estuvo detrás de ese conocimiento inicial? Lo que el templo de Kailasa no permite es indiferencia. No es un lugar que se pueda observar y descartar como algo común. Un monumento de más de 30 metros tallado directamente en la roca no encaja fácilmente en explicaciones simples. La evidencia material no está completamente cerrada, el volumen de roca removida, su destino y la logística exacta siguen siendo temas discutidos. Y aún así, la estructura sigue allí, intacta, resistiendo siglos de monzones, erosión y cambios históricos que han borrado a muchas civilizaciones enteras. Lo importante aquí no es el asombro en sí, sino el patrón que estos sitios repiten cuando se analizan en conjunto. Más allá de fechas, mediciones y debates académicos, aparece una misma tensión, la distancia entre lo que el registro físico parece exigir y lo que la historia documentada puede explicar con precisión. En cada caso, los restos materiales sugieren niveles de conocimiento, coordinación y capacidad técnica que no siempre están completamente respaldados por los registros escritos disponibles, o que aparecen documentados mucho después de la construcción de las estructuras mismas. La arqueología académica no ignora estos casos, al contrario, los aborda con cautela metodológica, priorizando la verificación, la datación y la coherencia con el contexto cultural. Y sí, ofrece explicaciones plausibles, Chavin como sistema ritual altamente sofisticado, los templos de Malta como desarrollo prolongado de una tradición neolítica, Taosi como un centro temprano de observación astronómica estatal. Todas estas interpretaciones se basan en evidencia real y en culturas humanas plenamente documentadas. Nada aquí requiere abandonar el marco de lo humano. La cuestión central no es si los humanos construyeron estos sitios, lo hicieron, sino qué tipo de sociedades lo hicieron, qué niveles de conocimiento acumulado estaban disponibles en cada época y qué trayectorias de desarrollo pudieron perderse o no haber sido registradas. Estos lugares exigen un tipo particular de rigor intelectual, la capacidad de distinguir entre una explicación posible y una explicación completa. De reconocer cuando los datos apuntan más allá de lo que se ha reconstruido con certeza. Y de aceptar que algunos vacíos no deberían cerrarse con respuestas rápidas, sino mantenerse abiertos hasta que haya evidencia suficiente. La historia de la arqueología está llena de casos donde lo que se consideraba mito terminó siendo un sitio real: Troya, Atusa, la civilización minoica. Eso no significa que todo misterio sea automáticamente real, sino que la ausencia de evidencia no siempre equivale a ausencia de realidad, sino a ausencia de descubrimiento. Ha seguido un recorrido a través de sitios separados por milenios y continentes, pero unidos por un mismo tipo de pregunta abierta. Eso no es consumo pasivo, es una forma de atención sostenida frente a lo desconocido, donde la explicación no se acepta como definitiva sino como provisional. Este canal existe para ese tipo de mirada, para explorar lugares donde las respuestas aún no están completamente cerradas, donde la interpretación sigue en proceso y donde la evidencia todavía está siendo leída. Si este recorrido te hizo detenerte en algo en particular, suscríbete y activa la campanita para no perder los próximos análisis. Hay más sitios, más evidencia y más preguntas por venir. Y si quieres continuar la conversación, deja en los comentarios qué lugar te impactó más y qué pregunta crees que debería explorarse primero. Porque el pasado no está terminado. Todavía se está entendiendo. La alternativa es la especulación sin límites. Y la especulación sin límites no produce conocimiento. La explicación convencional no es enemiga del asombro. En su mejor versión, es la estructura que hace que el asombro tenga sentido. Pero existe un hábito recurrente: tratar lo teóricamente posible como si fuera equivalente a explicado.
El trilito de Baalbek fue teóricamente posible con suficiente mano de obra. Las cuevas de Longjou fueron teóricamente posibles con suficiente tiempo. La piedra de Pumapunku fue teóricamente posible con abrasivos más duros. Teóricamente posible no es lo mismo que demostrado. Y en ese espacio, entre lo posible en teoría y lo replicado en la práctica, estos 10 lugares permanecen en silencio, formulando sus preguntas. Lo que los conecta no es una civilización global perdida. Lo que los conecta es la subestimación constante de lo que los seres humanos han sido capaces de hacer a lo largo de nuestra historia. Somos anatómicamente modernos desde hace entre 200.000 y 300.000 años. El sitio más antiguo de esta lista tiene unos 10.000 años. Eso deja un inmenso tramo oscuro, poco explorado, durante el cual personas cognitivamente idénticas a nosotros estaban haciendo cosas que todavía no comprendemos del todo. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Especialmente cuando la evidencia está en el fondo del mar, enterrada bajo 1 millón de metros cúbicos de roca desaparecida, sumergida en un golfo que no se ha excavado sistemáticamente en 2 décadas o inaccesible bajo paisajes devastados por la historia. Llegaste hasta el final de este video. Eso no es algo menor. La mayoría de las personas ve un titular sobre estos lugares y sigue adelante. Aceptan la primera explicación disponible. Se conforman con el encogimiento de hombros. Tú no. Te quedaste con 10 preguntas abiertas. Eso es otra forma de estar en el mundo. El conocimiento avanza así. No aceptando la primera respuesta, sino notando cuando esa respuesta no encaja completamente con la evidencia y permaneciendo en la incomodidad de esa brecha hasta que surja una explicación mejor. Este canal existe para quienes notan esa brecha. Si eres uno de ellos, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte los próximos análisis. Porque aquí no buscamos certezas cómodas. Buscamos preguntas incómodas bien formuladas. Déjame tu comentario, ¿cuál de estos 10 lugares quebró más tus certezas? ¿Cuál crees que merece una investigación profunda, seria y urgente? La conversación importa. Es parte de cómo, colectivamente, nos negamos a aceptar el simple encogimiento de hombros como respuesta. Las piedras de Baalbek seguirán en su muro mañana. La ciudad de Thonis Heraclean seguirá descansando bajo 5 metros de agua mediterránea. Nan Madol seguirá emergiendo del mar. Yonaguni seguirá a 25 metros de profundidad, con sus ángulos rectos bajo la corriente. Estos lugares no necesitan nuestra creencia. Han sobrevivido milenios sin ella. Comenzamos en el fondo del mar, frente a una estructura cubierta por el océano antes de que nadie que recordemos estuviera mirando. Y todo nos ha llevado a la misma verdad silenciosa. La Tierra ha estado guardando historias humanas durante mucho más tiempo del que llevamos escuchando. Y la mayoría de esas historias siguen ahí abajo, en la oscuridad, esperando. El pasado no ha terminado. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte los próximos descubrimientos que exploraremos aquí en Antiguo Saber. Y deja en los comentarios cuál de estos casos cambió por completo tu forma de ver el mundo antiguo, o si alguna vez has visitado uno de estos lugares que sentiste al estar allí. Porque a veces la información más importante no está en los artículos académicos. A veces está en el lugar mismo, presionando contra el silencio, esperando a que alguien haga la pregunta correcta. Cada sitio de esta lista entendió algo fundamental en su propio tiempo y en su propio lenguaje. El poder más grande que una sociedad puede controlar no son sus cosechas, ni su territorio, ni sus dioses. Es la frontera entre quienes continúan viviendo y quienes no. Conforme examinas los hallazgos, notas que muchas interpretaciones cambian con el tiempo. Lo que en una década se consideraba imposible, en la siguiente se vuelve plausible gracias a nuevas excavaciones o tecnologías de análisis más precisas. Dataciones revisadas, descubrimientos subterráneos, estudios interdisciplinarios, todo contribuye a reformular el panorama. Comprendes que la historia no es una verdad inmutable, sino una reconstrucción basada en la mejor evidencia disponible en cada momento. Frente a este escenario, entiendes que el pasado es más dinámico y complejo de lo que parece. No se trata de reemplazar una narrativa por otra más espectacular, sino de reconocer que aún existen zonas grises. Hay preguntas abiertas. Hay debates legítimos entre investigadores. Y eso no debilita la historia, la fortalece. Significa que sigue viva, que continúa ajustándose a nuevas pruebas y que todavía guarda secretos bajo la tierra,
el mar o el hielo. Al observar este conjunto de evidencias, también reflexiona sobre la fragilidad de las sociedades humanas. Grandes centros urbanos pueden colapsar. Sistemas políticos aparentemente sólidos pueden desaparecer. Conocimientos que hoy consideramos básicos podrían perderse si las condiciones cambian drásticamente. El pasado funciona como advertencia y como espejo. Demuestra tanto la capacidad creativa del ser humano como su vulnerabilidad.